Hola, bienvenida a Almas Poderosas, un espacio seguro para mujeres sobrevivientes al abuso sexual que desean sanar esa herida y crear la vida que merecen. Estoy muy feliz, muy emocionada realmente de estar aquí grabándote este episodio nuevamente porque, bueno, sabes que hubieron bastantes días en los que no te pude grabar y han pasado muchas cosas en mi vida a partir de ese tiempo, ¿no? Hoy quiero hablarte de un tema muy interesante y es por qué el arte sana. Pero para hablarte de eso te voy a poner en contexto. Tú sabes que yo te voy contando cositas de mi vida de a poco y de esa manera pues me vas conociendo, ¿no? Y, y es lo que hará de alguna manera que este proceso sea un poco más cercano a pesar de la virtualidad. El punto es que estos últimos días tuve demasiado susto, no sabía la verdad qué era, me alejé de este proyecto porque tenía miedo. Y si esto es muy vulnerable reconocerlo, pero tenía miedo de que las personas con las que voy a trabajar en mi mentoría no sanen. Y así como yo sané, así como el arte a mí me ayudó, tenía miedo de que a otras personas no les sirviera y eso me asustó muchísimo mi proyecto. Sentí que hacer la mentoría a lo mejor y no sé, podría ser algo que fuera complejo y para alguien recibirlo y me daba como cosa que realmente algunas personas no lo pudieran recibir, aunque estuve muy emocionada, obviamente, sé lo que estoy haciendo, sé lo que investigo, me asusta un poco, porque te hablo a partir de mi experiencia, yo también soy una mujer que ha vivido un abuso sexual y sé lo doloroso que esto puede ser, entonces a veces el arte a simple vista puede parecer un proceso que se queda corto, ¿no? Para sanar tan grande dolor, pero hoy yo vengo a sustentarte el por qué sí funciona el arte, el por qué mi mentoría sí puede ser una gran enseñanza para tu proceso de sanación, el por qué mi mentoría sí puede servirte realmente para que sanes ese abuso sexual. Entonces, gracias por estar acá, por estar escuchándome, por recibir este mensaje y por bueno, estar aquí. Realmente cuando una persona escucha podcast, siento que es una persona que está adquiriendo conciencia en diferentes áreas y creo que la más importante es la sanación, porque cuando te permites sanar, te permites conocerte y lograr realmente llevarte a ti a otros mundos, ¿no? Salir de esa zona de confort y encontrar o de alguna manera vislumbrar la vida que mereces y empezar a trabajar en ti para crearla, porque al final es eso, no creas, te creas a ti mismo, no creas la vida que mereces, creas a ti mismo, te creas a ti misma para recibir esa vida que mereces. Entonces, bien, me di cuenta que también pues en este proceso es importante tener ciertos aspectos claros y hoy quiero enseñarte cómo funciona el cerebro a través del arte. Entonces, bien, hacer esto en este tiempo me reforzó realmente muchísimo la necesidad primero de volver a mi arte porque no estaba pintando hace bastante tiempo. Tú sabes que yo soy artista también, pero había dejado de pintar por temas laborales, cambio de casa y demás, que me tenían, digamos, como solamente en el mundo de la lógica, pero compartir contigo esa parte que a mí me sirvió tanto, que me hizo sanar, al final es algo que me da a mí muchísima energía y sé que es algo que funciona y quería sustentártelo. Ahora que hago investigación, dije, vamos a ponerla en función de esto también y bueno, qué rico que todo se pueda mezclar y todo pueda servir. Entonces, el arte sí puede sanarte y es que el arte en serio puede cambiarnos. La expresión emocional que se da a través de ellos es exquisita porque realmente hace que te reconozcas, te hace verte, valorarte de nuevo, te permite liberar esas cargas, esas heridas que a lo mejor llevas cargando, esa situación de abuso sexual que no mereces que las cargues, todos esos dolores que llevas dentro,
el arte permite soltarlos, abandonarlos en una pintura, abandonarlos en una foto, en el movimiento de un baile, en las canciones que cantamos. Realmente hay muchos tipos de arte. Yo me enfoco en la pintura, entonces por eso hoy te voy a hablar acerca de la pintura y porque mi mentoría será un proceso con mucha pintura. Entonces, este tema pues es muy importante para mí. Digamos que me abro paso y confianza a la sustentación del arte como una forma de terapia que impulsa en gran medida a la superación del trauma de abuso sexual. Digamos que tenía mucho miedo de volver porque me cuestioné mucho si esto servía o no, como ya te lo dije, pero al final estoy dispuesta a hacer y aportar desde mi verdad y desde lo que sé, todo, todo lo que sé que pueda servirte para sanar este proceso y espero que lo recibas con mucho amor. Entonces, para entender un poco cómo funciona el cerebro, vamos a tener en cuenta el término neuroplasticidad. Esto es muy importante porque para entender el arte primero hay que entender el cerebro. La psicología es exquisita debido a su estudio del comportamiento humano, pero también a todas esas partes fisiológicas que generan este tipo de comportamientos. Entonces, la neuroplasticidad fue un término que es popularizado o difundido por el neurocientífico polaco-estadounidense Jerzy Konopski. Si quieres puedes googlearlo, tal vez la forma en la que te digo el nombre no es la más correcta, pero es esa, Jerzy Konopski. Este señor acuña el término en la década de 1940 más o menos para describir la capacidad del sistema nervioso para reorganizarse a modo estructural y funcionalmente en respuesta a la experiencia y a la adaptación al entorno. Pero fue entonces hasta 1990 o los 2000 que realmente hubieron pruebas más reales de este proceso en el cerebro, dividiéndose así en dos tipos. Quiero aclararte nuevamente que la neuroplasticidad básicamente es la capacidad de adaptación que tiene el ser humano, de que el cuerpo, las células del cuerpo cambien en función a las necesidades. Entonces aparece en la literatura científica dos tipos de neuroplasticidad, que es la neuroplasticidad estructural, que hace referencia a los cambios físicos en la estructura del cerebro, como el crecimiento de nuevas neuronas, la neurogénesis se llama, o cambios en las conexiones sinápticas y la reorganización de las redes neuronales. Es decir, es como si el cerebro encontrara nuevas formas, nuevos caminos de mandar información que crea a su vez nuevas neuronas y por ende genera una personalidad diferente. ¿Ok? Ahorita aclaramos mejor eso. Y la neuroplasticidad funcional se refiere a los cambios en la actividad neuronal y en las funciones cerebrales, sin cambios necesariamente estructurales. Incluye adaptaciones a la fuerza sináptica, la redistribución de las funciones cerebrales y la formación de nuevas conexiones sinápticas. Entonces, en primer lugar, la neuroplasticidad estructural es esa capacidad del cerebro de modificarse a nivel físico, que las neuronas salgan nuevas neuronas, que hayan nuevas estructuras de información físicas. Y la funcional es la capacidad de cambiar a nivel funcional, ¿sí? Es decir, que las neuronas que ya tenemos tengan una información diferente y por ende el ser humano tenga un comportamiento diferente. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? En primer lugar, el cerebro, como te lo digo, es magnífico y es súper importante, obvio que lo tengas súper en cuenta porque el hecho de que seas un humano y de que estés escuchando este podcast significa que hay mucho valor en ti, que tienes muchas capacidades y sobre todo que tienes la capacidad de transformarte a ti mismo en la forma y en la medida en la que desees. Es decir, si quieres ser una persona absolutamente diferente, una persona exitosa, una persona que se ve bien, que se viste bien, una persona alegre, una persona comunicativa, una persona expresiva, una persona socialmente adaptable, puedes serlo si así lo deseas. Solamente es enviarle la información a tu cerebro de que puedes hacerlo y entonces lo serás. Parece algo extraño, parece algo que se escucha como, ay, sí, puedes hacer esto y lo harás. Obvio, requiere un esfuerzo,
pero sí se puede dar y el cerebro está establecido para eso. Tú estás establecido para cambiar en las formas en las que se te dé la gana cambiar. Entonces, cuando tenemos un trauma emocional profundo, ¿qué es lo que pasa? Que esto obviamente es en la mayoría de los casos cuando hay un abuso sexual, hay una situación de trauma. Hay un descontrol en un cortocircuito en el cerebro y digamos que las funciones quedan alteradas, ¿sí? Hay confusión, se cambia, por decirlo así, los caminos de información y en ocasiones no es congruente lo que se siente con lo que se piensa, con lo que se hace o con lo que se dice. Para que comprendas mejor esta información, tengo un episodio anterior, el episodio siguiente también te lo quiero mencionar. En los episodios anteriores puedes revisarlos y te vas a dar cuenta del funcionamiento del cerebro, siempre te estoy hablando de eso. Pero lo que pasa básicamente en el trauma es que tu cerebro empieza, en el momento o en la situación traumática, tu cerebro funcionó desde el cerebro primitivo, es decir, desde la parte del cerebro que está atrás, ese primer cerebro que se formó. Y él solamente se encarga de la supervivencia, es decir, corremos, comemos, vivimos, hacemos. Él se encarga de hacer lo básico para ti. Cuando vives una situación traumática de abuso sexual, como el cerebro, la parte lógica no puede pensar debido a la conmoción del momento, lo que está pasando es que actúas según las señales de supervivencia que está enviando el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Después de que sucede el trauma por abuso sexual o diferentes traumas, pero en este caso es el trauma por abuso sexual, hay como una pausa, así como que el cerebro puede interpretar la información sucedida y entonces el lóbulo frontal, que es la parte del cerebro que se encarga de la toma de decisiones, racionalidad y demás, empieza a intentar darle lógica a lo que sucedió y empieza a justificar lo sucedido. ¿Qué va a pasar? Que a veces, en ocasiones, se asocia, por ejemplo, la sexualidad con peligro. Es decir, que tu cerebro racional identificó que lo vivido en ese momento fue una situación de vida o muerte. Entonces, ¿qué pasa? Que si hubo una situación de vida o muerte en un momento sexual, entonces todos los momentos sexuales pueden ser de vida o muerte, por lo tanto son peligrosos. Esto es una situación que se da en el cerebro y por ende cambia toda la información de cómo empezamos a ver el mundo. Es decir, la forma en cómo vemos a los hombres, por ejemplo, si somos mujeres que hemos vivido abuso sexual, la forma en cómo vemos la sexualidad, la forma en cómo vemos las interacciones con las demás personas. Cambian muchos aspectos porque el cerebro realmente pues está tratando de darle significado. Entonces por eso es tan importante la terapia, para que tengas una guía precisa de lo que estás sintiendo en ese momento y de cómo tener las herramientas o recursos psicológicos para pues trascender esa situación. Pero me he salido un poco del tema, entonces volvamos. La neuroplasticidad, digamos que recupera o crea nuevas rutas coherentes de información, es decir, que todas esas rutas de información dañadas en las que tú tenías miedo a una situación social porque de alguna manera inconscientemente se asocia al abuso sexual, cuando tú le empiezas a dar nueva información de conciencia como esto que estás haciendo en este momento, que es escuchar el podcast, tu cerebro empieza a tener o a darle significado, nuevos significados a esas conexiones neuronales y por ende empiezas a tener nuevos pensamientos y nuevas respuestas conductuales, es decir, de comportamiento a las situaciones vividas. Es decir, si eras una mujer retraída, pero empiezas a buscar información acerca de por qué se da el ser retraído, por qué se da la ansiedad social, cómo puedes manejar la ansiedad social, entonces tu cerebro empieza a consumir información que te ayuda a que cuando estés en algún momento pues puedas ser una nueva persona y es decir, puedas ser una persona socialmente muy activa. Entonces empiezas obviamente a transformarte en una mujer más sana. La pregunta entonces que me planteé es, ¿cómo hacemos que nuestro cerebro cambie, que entre en un estado de neuroplasticidad que nos permita sanar el abuso sexual, recuperar nuestra vida sin dolor, sin miedo, sin culpa y sin muchas afectaciones más que trae el abuso sexual? Entonces, todo esto, ¿cómo lo podemos hacer? Mediante el arte.
Y sí, el arte da esa capacidad de neuroplasticidad en el cerebro con mayor facilidad. Entonces, aquí viene la parte interesante. Un estudio realizado en el 2017 por Cherry Brown y Marx, deberías buscarlo, bueno, Brown y Marx, titulado Arteterapia para los síntomas del trastorno de estrés postraumático en veteranos, un ensayo abierto. Este examina los efectos de la terapia de arte en veteranos con síntomas de trastorno de estrés postraumático, que es prácticamente el mismo trastorno que se sufre posterior a vivir una situación de abuso sexual. Entonces se encontraron mejoras significativas en los síntomas de dicho trastorno, sugiriendo que la terapia de arte podría contribuir a cambios positivos en la estructura y función cerebral asociados a la neuroplasticidad. Como yo estoy trabajando en investigación, yo no te investigué una sola, yo te investigué otras 2 investigaciones, entonces presta atención. Otro estudio realizado el 2021, del 2021, por Urquiza y Van Canfort, titulado Efectos de la arteterapia sobre los niveles del factor neurotrófico derivado del cerebro en pacientes pediátricos con traumatismo. Este estudio investigó los efectos de la terapia artística en los niveles de factor neurotrófico derivados del cerebro en niños sobrevivientes a un trauma. Se encontraron aumentos significativos en los niveles de factores neurotróficos derivados del cerebro. Entonces, se encontraron y después de la intervención sugirieron cambios relacionados con la neuroplasticidad. Listo. Y otro apartado menciona que otro estudio realizado por Albusat en el 2020-22 titulado Las prácticas artísticas, una visión neurocientífica. Me gustó mucho porque concluyó que la práctica a largo plazo de actividades artísticas como la música, la danza, la pintura o el dibujo produce cambios cerebrales que son específicos y diferenciales según el tipo de entrenamiento, es decir, según el tipo de arte que haga la persona. Aunque pueden ser compartidos en ciertas regiones, como ocurre con la música y la danza, en las áreas temporales superiores, las investigaciones infieren que estas modificaciones encefálicas son producto de la práctica artística, ya que no han podido advertirse en los grupos de controles, ni tampoco en otros entrenamientos similares, como la actividad física repetitiva al uso. Este estudio a mí me encantó muchísimo porque básicamente refiere que el arte, específicamente las artes, generan un cambio en el cerebro a nivel de neuroplasticidad que no lo genera ni el deporte ni otras áreas de investigación. Es decir, el arte tiene su propia capacidad de cambio a nivel estructural en el cerebro y esto mejora muchísimo la capacidad de nuevas estructuras. Entonces, ¿qué pasa? Si practicamos, si hacemos arte y tenemos esa capacidad como de moldear el cerebro, un ejemplo, un ejemplo así súper esto, si tú estás amasando las arepas, si tú estás haciendo arepas, estás moldeando la masa y tú le aplicas agua, la masa cada vez va a ser más blandita y al final vas a poder crear una arepa. ¿Sí? Puede ser un ejemplo muy extraño, pero me funciona. Y entonces así mismo pasa, si estamos haciendo arte y al mismo tiempo estamos teniendo información relacionada sobre cómo comportarnos a nivel de lo que queremos mejorar, por ejemplo, en las mujeres que son abusadas de abuso, que han tenido abusos sexuales, si lo hacemos a partir de conocimientos de cómo comunicarnos, de cómo poner límites, de cómo subir la autoestima, esta información va a entrar con mayor facilidad al cerebro y por ende vamos a crear una nueva estructura de personalidad que permita llegar a ser las mujeres empoderadas que deseamos ser, superando y resignificando el abuso. ¿Lo ves? Entonces, me emociona realmente muchísimo porque, y a esto es lo que voy, lo que he creado a nivel
de mentoría de la que te he estado hablando es la composición de que puedas aprender a pintar, pero que no solamente pintes, que hagas un proceso de resignificación, que saques allí todas las emociones y que vayas creando nuevas redes neuronales a partir de la capacidad de neuroplasticidad que ya tienes y que está comprobado que todos los seres humanos tenemos. Y al mismo tiempo te voy a dar herramientas que te van a ayudar, que te van a servir para que puedas empezar a generarle nueva información a tu cerebro y por ende generar nuevos comportamientos en tu cerebro. Esto es algo realmente fascinante porque te permite empezar a superar el trauma del abuso sexual, que aunque hayan pasado muchos años, ha dejado secuelas en ti, ha dejado secuelas de inseguridad, has dejado secuelas de la incapacidad de comunicarte de manera clara, ha dejado tantas secuelas que a lo mejor no has podido tener vínculos sanos después de haber tenido ese trauma de abuso sexual. No puedes tener relaciones sexuales o no puedes hacer un montón de cosas que a lo mejor para otras personas se da más sencillo porque no vivieron esa situación que tú viviste y no fue tu culpa que la vivieras, pero ahora sí es tu responsabilidad empezar a sanarla y empezar a darte la oportunidad de crear esa mujer que deseas ser. Entonces estoy muy emocionada porque he logrado identificar que realmente las artes, a diferencia de diferentes actividades como la actividad física, lo que concierne a los diferentes beneficios dirigidos hacia el cerebro, la creatividad realmente está asociada a la toma de decisiones y las decisiones a las emociones. Cuando dominamos las emociones, y hablo de reconocerlas de manera consciente, estamos dándonos la posibilidad de tomar decisiones más conscientes, más creativas. Y esto es lo que permite hacer cambios en nuestra vida, que cuando estés en una situación y te hayas estado comportando de manera inconsciente, pero ya tengas la información en tu cerebro, puedas identificar la situación y puedas permitirte reaccionar de una manera diferente. Eso es sanar, reaccionar de maneras diferentes a las aprendidas. Entonces el arte es eso, es liberarte de lo que te duele, es abrirle paso a lo que realmente quieres ser, a lo que realmente quieres tener en ti, a la mujer que realmente quieres convertirte, y obviamente caminar con mayor paz, porque si te liberas de una carga muy pesada, ¿qué va a pasar? Vas a caminar más liviano, vas a caminar más rápido. ¿Eso qué quiere decir? Alcanzas tus metas con mayor rapidez. Entonces, cuando te permites sanar, te permites inspirarte con otras cosas, dejas atrás los tabús, los juicios, y al final lo que nos da más liberación es lo más sencillo. Y esto, paradójicamente, es lo que realmente es por lo que realmente vale la pena vivir, por lo más sencillo. Entonces, recuerda que pronto estaré lanzando esta mentoría que he preparado con mucho amor para ti, que es súper importante para mí. Es un programa muy completo, vamos a crear 3 pinturas y no te voy a adelantar más porque quiero que lo vivas, quiero que te inscribas y quiero que empieces a añadirle a tu cerebro la información que se requiere para que empieces a ser esa mujer que realmente deseas ser, esa mujer sana y poderosa que yo sé que eres y que yo sé que puedes realmente ser. ¿Listo? En esta mentoría, a través del arte, te voy a enseñar a soltar ese dolor emocional. Y bueno, muchas otras herramientas, como te decía, que te van a servir mucho en este proceso y que vas a poder ponerlas en práctica inmediatamente y que a mí me han funcionado. Entonces, por eso sé que a ti también te van a funcionar. Así que déjame saber con un emoji de artista en mi último post. Y no olvides seguirme en Almas Poderosas, allí te comparto más información relacionada. Fue realmente un placer volver acá. Te mando un abrazo, muy buena energía y ya quiero que estés en la mentoría. Adiós.